Esto es B minúscula. Esto es H mayúscula. Esto es B mayúscula. Y lo vamos a poner 12 metros. Y es un muro de mampostería. Entonces hay que poner aquí las de gama de la mampo. Vamos a poner aquí con este color. Son 22 kilonewtons sobre el metro cúbico. Todo esto es el suelo de cimentación. Una sobrecarga. Omega 40 kilopascales. Y este material es el relleno del muro. Y vamos a tener un ángulo de 34 grados. Un grado con 16 kilonewtons sobre el metro cúbico. Una cuestión de 10. A ver, esto se va a complicar. Suelo de cimentación tendrá un ángulo de 25 grados, una presión de 30 kilopascales y un peso volumétrico de 15 kilonewtons por metro. Bien. Esta es los datos de un elemento de retención de gravedad. El muro a revisar es una estructura de gravedad. Como ustedes recuerdan, en una estructura de gravedad, la estabilidad, al menos conceptualmente, ahorita lo vamos a checar numéricamente, se debe al peso propio del muro. La idea de calcular el factor de seguridad es aplicar la expresión del factor de seguridad justamente, pero implica tener conocidas las fuerzas que actúan sobre el muro y evidentemente aspectos de geometría, por lo cual es necesario calcular pesos propios, empujes y hacer un diagrama de cuerpo libre de toda esta estructura. En ese diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a poner las fuerzas que están actuando, todas las fuerzas, tanto las actuantes como las resistentes, las distancias correspondientes de las fuerzas concentradas para efectos de este análisis. Sabemos que las fuerzas en realidad se generan a través de, o se producen a través de superficies de contacto, pero nosotros para fines de equilibrio las concentramos y analizamos un sistema equivalente en cuanto a efectos. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, entonces hacemos la aplicación del factor o de las expresiones del factor de seguridad. Ahora,
esta estructura, ahorita estoy poniendo una versión 2D, o sea, una sección transversal. Entonces vamos a ponerle aquí que esto es una sección. Y por lo tanto vamos a poner una longitud del muro. Voy a ponerle 60 metros. Bien. Les había yo comentado que las estructuras de retención en general son estructuras que en la vida real están conceptualizadas en 3D. Son estructuras que tienen un cuerpo, tienen una altura, tienen una base y tienen un fondo horizontal. Entonces, es necesario que nosotros recordemos algunos aspectos que tienen que ver con el sistema de ejes que manejamos. X, Y, Z. Y en este sistema X, Y, Z, sabemos que la coordenada X mayúscula, es un eje horizontal. La coordenada Y mayúscula también es un eje horizontal. X, Y son perpendiculares entre sí, es decir, los ejes X, Y en realidad generan un plano horizontal. Y reservamos en geotecnia la literal Z para la profundidad. Dijimos que se llama profundidad, también se llama cota o también se llama elevación topográfica. En particular, la Z la vamos a tomar del nivel de relleno hacia abajo. Entonces, repito, nuestra estructura en realidad es en 3D, solo que estas estructuras de retención tienen la particularidad de ser estructuras largas, que se van repitiendo, pues la sección transversal se va repitiendo es la misma, pues, en el fondo longitudinal, o sea, en el eje Y. Es la misma sección transversal en todo el eje Y. Cuando una estructura de retención tiene una misma sección transversal en el eje Y, es válido hacer una simplificación de una condición de equilibrio de 3D a 2D, ¿sí? Y analizar el equilibrio de una sección 2D realmente nos da la idea de, en realidad, cuáles son los factores de seguridad que rigen todo el cuerpo de la obra. ¿Sí? Es decir, si ustedes consideran, si se acuerdan, realizar el equilibrio o revisar el equilibrio de una estructura en 3D implica aplicar 6 ecuaciones de equilibrio, 3 de fuerzas y 3 de momento. Sin embargo, cuando la estructura en 3D de la vida real es su sección transversal se repite en todo este eje longitudinal Y, entonces es equivalente, y yo les comento, es equivalente el análisis tan solo a un análisis 2D, en donde en lugar de aplicar 6 ecuaciones de equilibrio, entonces únicamente se aplican 3. ¿Sí? La suma de fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en el eje Z y la suma de momentos en el eje Y de fondo igual a 0. Esa es la simplificación. Es algo muy similar a como cuando se hacen estructuras, la idealización de los marcos de una estructura. Las estructuras también en la vida real son 3D, solo que hay marcos que se repiten y bueno, en concepción, pues, si los marcos se repiten, bueno, pues entonces la estructura
analiza en 2D. Si no se repite, entonces estrictamente hablando hay que analizarla en 3D. De hecho, en las clases de análisis estructural que ustedes toman en la ESIA, prácticamente ¿cómo decirlo? El análisis dominante es bidimensional, son estructuras planas, marcos planos. Algo similar pasa aquí en geotecnia. Bien, entonces voy a poner voy a desarrollar todo esto. A ver, déjenme traer tantita agua para borrar porque ahorita se me secó esto y ahorita vamos a continuar, muchachos. Permítanme, por favor. Listo, listo, ya está. Entonces, voy a aquí hacer el dibujo. Para ubicar la magnitud de esfuerzos. En principio aquí voy a poner el esfuerzo vertical total igual al esfuerzo vertical efectivo igual a la omega más la sumatoria de los gamas por los x. Yo soy el esfuerzo vertical total y aquí yo soy el esfuerzo horizontal activo efectivo. Kilopascales, kilopascales. Y esta expresión que hay aquí, esfuerzo horizontal activo, es una expresión del autor Rankine. Esta expresión es un coeficiente de tierras activo por el esfuerzo vertical efectivo menos 2C raíz del K activo. Ahí está. Ello, en consecuencia, nos lleva aquí a poner que el K activo se calcula como 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi. Si ustedes se acuerdan en la teoría de empuje de tierras que se ve en mecánica de suelos 2, se identifican 3 tipos de empuje de tierra que se pueden generar en el terreno. El empuje activo, el empuje pasivo y el empuje en reposo. Nosotros, esto vale la pena ahorita explicarlo con un poquito más de calma. Nosotros en geotecnia nos corresponde analizar, captar primeramente una realidad física, desarrollar habilidades para captar una realidad física y esa realidad física nosotros la tenemos que procesar, o sea captar
procesar. Procesar en términos de interpretar. Interpretar a partir de principios de la física, a partir de la geometría y a partir de el principio de la ciencia causa, sistema, efecto, cómo funciona un fenómeno. Y una vez que tengamos identificado y de alguna forma cuantificado el fenómeno de cómo funciona, en este caso, los empujes de tierra, poder establecer qué relación o dependencia hay entre variables independientes, variables dependientes y constantes. Y una vez que nosotros hayamos establecido esa relación, poder aplicar los principios de la mecánica, los principios de la geotecnia misma, y dar solución a un problema de apoyo, a un problema de empuje de tierras, o a un problema de flujo de agua, un problema de deformación en el suelo, de tal suerte que esas situaciones que nosotros revisamos nos permitan realizar el proyecto de una obra civil. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, nosotros no basta con que uno se aprenda cosas de memoria, como cuando uno aprendió en primaria las tablas, tuvieron que pasar los 6 años de primaria para que uno pues aprendiera más o menos bien las tablas, ¿no? Y nos costó trabajo, hubo tiempo que consumimos para madurar ese concepto de las tablas y hasta que por fin pues entendimos las tablas. O sea, me refiero esencialmente, repetimos las tablas incluso hasta como por cancioncita. Pero a pesar de que nos costó trabajo y nos costó tiempo y mucha dedicación y frustración a veces, las tablas no lo son todo. O sea, me refiero, sí, o sea, son muy útiles y todo, pero el que se hayan aprendido de memoria las tablas no los capacitó en paralelo o simultáneamente a resolver problemas, ¿eh? O sea, una cosa es aprenderse las tablas como perico, sin saber qué significan incluso, y otra cosa es desarrollar la habilidad para resolver problemas utilizando las tablas, ¿sí? Entonces, es algo muy diferente y por lo tanto, pues también lleva un tiempo de madurez. O sea, una parte es el conocimiento y otra cosa son las habilidades. Sí, en un momento dado pueden estar relacionadas porque se aplican a un cierto fenómeno, en nuestro caso de ingeniería, o a una cierta obra. Pero son aspectos, por decirlo así, de naturaleza diferente, pero que de alguna forma nosotros los tenemos que entender, los tenemos que desarrollar y por supuesto los tenemos que aplicar. Entonces, a partir de esta situación, yo les comento, aprenderse las cosas o los conceptos de memoria, es el primero de 6 pasos, ¿sí? El primero de 6 pasos que tenemos que desarrollar. Por lo tanto, bueno, desde aprendérselo de memoria hasta desarrollar juicios. Juicios en el sentido, ¿es bueno, es malo? ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si aquello? ¿Y si este fenómeno ocurre? ¿Qué le pasa a la estabilidad? ¿Y si me hicieron este cambio? ¿Sigue rigiendo o no sigue rigiendo el diseño? Bueno, pasar desde preguntas básicas de aprenderse de memoria las cosas hasta emitir juicios, incluso hasta propuestas de funcionamiento alterno. En ese inter hay 4 pasos intermedios, ¿sí? Traducción, lo que estoy dando a entender de que si yo les pregunto cuántos tipos de empuje hay en el terreno y ustedes me contestan, fíjese, profe, que hay 3, el empuje activo, el empuje pasivo y el empuje en reposo. Ah, muy bien. Eso equivale al primer paso. Eso equivale como nada más a saberse las tablas de memoria. Pero eso no los capacita para hacer el proyecto completo de un muro, ¿sí? Hacer el proyecto completo de un muro implica hacer este tipo de análisis, aplicar principios de equilibrio, aplicar el principio de los esfuerzos efectivos, por supuesto, aplicar las ecuaciones de empuje de tierras de Rankine, ¿sí? O sea, no nada más sabérselo de memoria, sino aplicarlo y
llevar o visualizar una secuencia de cálculo, que eso es lo que a final de cuentas me interesa que ustedes, que en ustedes esta situación quede clara para que pues vean que hay diferentes etapas, ¿sí? Entonces, ese desarrollo que estamos haciendo en el pizarrón, implica que se sepan de memoria que existen 3 tipos de empuje: el activo, el pasivo y el reposo. Y a lo mejor sí, efectivamente, podemos checar ahí en un libro o en las fotos cuál es la ecuación que rige el empuje de tierras activo, ¿sí? Y en consecuencia, pues, pues aplicar esa fórmula, ¿sí? Entonces, en eso iba el comentario, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que me ayuden de favor a hacer unos cálculos. Creo que hasta ahí sí alcanzamos a ver, ¿no? Y pues podamos ir desarrollando los elementos para sacar o para obtener fuerzas y distancias. Fuerzas y distancias que vamos a poner en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es el primer resultado intermedio de una serie de cálculos que va a ser materia prima para obtener fuerzas y obtener distancias en el diagrama de cuerpo libre. Y una vez que tengamos ya listo un diagrama de cuerpo libre, entonces ahora sí plantear las ecuaciones de equilibrio. Los principios, pues, de la física mecánica en este caso. Entonces, yo quiero preguntarles si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda, muchachos y muchachas. Hola. No, profe. ¿No? No, profe. Okay. Todo bien, profe, gracias. Quedan 4 minutos. No sé si quiera cortarlo. Yo creo que sí. Vamos a hacer una atención. Se dimensiona con base en las magnitudes requeridas del excedente de esfuerzo horizontal que no es capaz de soportar el suelo mismo por sus parámetros de resistencia. Por lo tanto, ahorita lo que vamos a hacer es revisar precisamente cuáles son los diagramas de empujes de tierra verticales y de ahí pasarlos a versión horizontal, ¿sí? Entonces, les comento, esto lleva el propósito de construir el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el diagrama de esfuerzos verticales tenemos una fórmula que es la sobrecarga omega más la sumatoria del producto del el peso volumétrico por la Z. Entonces, si ustedes observan en este diagrama, vamos a empezar con un primer valor de omega que equivale a 40 kilopascal. Ahora, aquí se me pasó a mí poner esto, que es el eje Z. El eje Z. La idea es que todo esto quede completo. Está en metros. Esto está en metros. La idea es hacer una memoria de cálculo. La memoria de cálculo debe estar completita. Bien. En cuanto a datos, en cuanto a geometría, en cuanto a pues expresiones en este caso. Bien, entonces iniciamos con un valor de 40, que es la intensidad de la sobrecarga vertical en el relleno del muro, en la corona, mejor dicho, del muro. Y de allí vamos a hacer la sumatoria del gamma por el Z. Y observamos que el relleno del muro consta de un solo material, de un solo suelo. Entonces tenemos un peso volumétrico de 16 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces aquí también voy a poner otro dato, que no hay agua. No hay agua. ¿Sí? Esto es importante porque los diagramas de esfuerzos efectivos se simplifican y particularmente los diagramas de esfuerzos efectivos son iguales a los diagramas de esfuerzos totales. ¿Sí? Traducción, no necesitamos hacer más que 2 diagramas, el vertical total
y el horizontal ya en la versión de empuje activo. ¿Sí? Cuando hay agua, que vamos a analizar el jueves ese caso, entonces ya los diagramas se requieren pues más diagramas para sacar las fuerzas que realmente actúan en el muro. Bien, entonces ahorita voy a pedirles que hagan un cálculo de cuánto es 16 por 12 más 40. 16, perdón, 222. 232. Perdón, 232. Y como ustedes saben, estos empujes son verticales, son diagramas verticales. Entonces está completo ya el diagrama en cuanto a magnitud, dirección y sentido. Ahorita por simplicidad yo le puse en color verde, pero en realidad le debía haber puesto en color rojo. En el entendido que con el rojo identificamos las acciones y con el azul identificamos las resistencias. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Ahora se trata de pasar al diagrama de esfuerzos horizontales efectivos activos. La expresión que se utiliza es la de Rankine. Oiga, profe, ¿por qué Rankine y no el autor Coulomb, que es la otra versión de teoría? Bien, aquí Rankine es un tanto más desfavorable en cuanto a obtener los empujes de terreno, porque no considera en principio la fricción entre el respaldo del muro y el relleno, y porque además aquí el respaldo está a 90 grados. La solución particular para estas condiciones se atribuye al autor Rankine, incluso, o sea, aquí 90 grados, ¿sí? Y sin relleno, sin fricción en el respaldo con el relleno. Esas son las condiciones que en este caso se cumplen y que de alguna forma es el caso más desfavorable cuando se analiza un muro de retención, que es justamente ahorita lo que vamos a realizar. Entonces, ahorita nos dice la expresión que necesitamos calcular el coeficiente de empuje de tierras activo. Entonces, para el coeficiente de empuje de tierras activo para el relleno del muro, ¿sí? Yo quiero preguntarles de favor, ¿cuánto da 1 menos el seno de 34 entre 1 más el seno de 34? Punto 283. Punto 283. Bien, entonces aquí la pregunta es, si seguimos al pie de la letra esta ecuación para los puntos de los que consta en forma representativa el diagrama, yo les pregunto, ¿están de acuerdo que la ecuación en este caso vale 0? Entonces, en este caso, el sustraendo de la expresión para calcular los esfuerzos horizontales activos, el sustraendo vale 0. Es decir, basta con calcular el producto de 0.283 por 40. 0.283 por 40. Punto 283 por 40. Es 11.32. 11.32. Y ahora en la base del muro, o a la elevación o a la profundidad de la base del muro, la pregunta es, ¿cuánto es .283 por 232?
.283 por 232. 65.66. 65.66. Entonces, este diagrama en realidad sí es de esfuerzos horizontales. Y lo dibujo de esa forma. ¿Sí? Son esfuerzos horizontales. Bien. No sé si hasta ahí existe algún comentario o duda, muchachos. ¿Existe hasta ahí algún comentario o duda? No, profe. No, profe. Ok. No, profesor. Bien. Entonces, en la parte derecha yo estoy dibujando, ahorita me muevo, permítanme. Vamos a poner aquí el diagrama de cuerpo libre. Ahorita me muevo. Bien, a ver, entonces ahora sí, déjenme mover. Quiero que por lo menos los diagramas sí se vean. ¿Sí? La parte inicial del pizarrón ya la tienen en foto. ¿Sí? Y uno de los preparativos para aplicar el análisis de las ecuaciones de equilibrio es justamente tener completo el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, para tener claro el diagrama de cuerpo libre, me permito idealizar el respaldo del muro con esta línea vertical, ¿sí? E idealizar la base del muro con esa línea horizontal. Entonces se forma una figurita como una L invertida. ¿Sí? Son simplemente líneas que hagan de cuenta que están hechas de un material súper indeformable, completamente rígido. ¿Sí? Ahorita son líneas tan solo que representan el respaldo del muro y la base del muro, así de simple. ¿Sí? Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es, antes de empezar a vestir el diagrama, o sea, de ponerle distancias y de ponerle fuerzas, ¿sí? Voy a preguntarles a ustedes de preferencia, de memoria, y si no es así, pues bueno, chequen sus apuntes, no hay ningún problema. Díganme ustedes en qué consiste, cuál es la expresión del factor de seguridad que nosotros hemos aquí planteado y que vamos a utilizar para este tipo de análisis bidimensionales. Pues aplica para tridimensionales y unidimensionales, pero bueno, si de favor me recuerdan cuál es la forma que tiene la ecuación del factor de seguridad, muchachos. Bien, no la voy a hacer de emoción. El factor de seguridad su expresión es la sumatoria de las resistencias
entre la sumatoria de las acciones positivas menos la sumatoria de las acciones negativas. ¿Sí se acuerdan de la expresión, muchachos? Sí, profe. 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 Hagan de cuenta que aprenderse esta expresión es tan solo como saberse las tablas. ¿Sí? Si se quiere resolver un problema, las tablas tan solo son una herramienta, pero no es una habilidad para solucionar un problema. Entonces, imagínense si de alguna forma sí desarrollamos la habilidad para resolver un problema, pero no nos sabemos las tablas. ¿Cuánto da 7 por 8? Híjole, pues no me acuerdo. No, pues no me acuerdo. Y no sé, es más, no sé ni qué significa 7 por 8. No, pues aunque de alguna forma yo pueda repetir como perico los pasos de un procedimiento para resolver un problema, ¿sí? Pueda describir cuál es la secuencia que se sigue como habilidad para resolver un problema. Si no sé qué significa una multiplicación que yo requiero, pues entonces, pues al final de cuentas no voy a poder resolver el problema entendiéndolo. ¿Sí? Igualito es aquí. Estas son las tablas para ustedes, pues. Aprenderse de memoria el factor de seguridad, de favor, ¿sí? Para que estas cosas pues, sean en beneficio de la formación profesional de ustedes. Uno tiene que estar repasando en forma frecuente, ya cuando uno está formado, sus conceptos, tiene que estar repasando conocimientos nuevos que se vayan generando a nivel internacional, los nuevos conceptos que van trayendo los libros de texto, que hoy día por ciento se descargan gratis de internet, pues, ¿no? Muchos artículos técnicos, en fin. Pero bueno, entonces una sugerencia de que vayan teniendo esa costumbre de aprenderse algunas fórmulas que son básicas. Esta es una fórmula básica, pero general a la vez, para las condiciones de estabilidad, para revisar las condiciones de estabilidad de los muros. Bien, entonces voy a empezar a poner una serie de información aquí en la parte derecha del pizarrón, en el diagrama de cuerpo libre, para que posteriormente yo pueda aplicar esta ecuación de equilibrio. Entonces les voy a preguntar a ustedes el diagrama de esfuerzos horizontales efectivos, este último que sacamos, ¿sí? Si ustedes observan, con la profundidad, el diagrama no es constante. O sea, acuérdense que el profe dijo que cuando a nosotros nos interesa entender un problema, o sea, esto es parte del movimiento de los engranes, ¿sí? que hacemos. Acuérdense, capta, procesa y después explica. ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad de explicar? Bueno, porque se entiende que uno es el proyectista y, final de cuentas, está a cargo uno de un conjunto de personas y un conjunto de recursos de la industria de la construcción para materializar un proyecto. Ya sea que vayan a nacer o ya sea que ya exista y que se tenga pues la inquietud de saber qué pasa si se va a hacer una modificación, o qué pasa si surge un nuevo reglamento de construcción y revisar cómo funciona y sobre todo qué decisiones se van a tomar al respecto. Es decir, si alguien le pregunta, oiga, Inge, y si a la estructura le ponemos otros 2 pisos arriba, el factor de seguridad de todo lo que es la estructura de cimentación, que originalmente, de acuerdo a la memoria de cálculo, era de 3, la pregunta es, ¿a cuánto va a cambiar y si paso el nuevo reglamento de construcciones? Porque entonces es lo que me están pidiendo, que yo dé la memoria de cálculo con el nuevo
funcionamiento que yo pretendo. Pues entonces ese trabajo lo tiene que hacer necesariamente un ingeniero civil. Entonces, si a uno le preguntan, oiga, ¿y a cuánto cambia el factor de seguridad? Pues tiene uno que recurrir a este tipo de análisis, ¿sí? Y final de cuentas, dar una respuesta. Dar una respuesta y además desarrollarla, hacer la memoria de cálculo y firmarla como responsable, ¿eh? O sea, no nada más es haz las multiplicaciones y ahí nos vemos, ¿no? Al menos ese es parte del trabajo en geotecnia, en proyecto, ¿sí? Ya la construcción es otro rollo, ya generas la memoria de cálculo, los planos, las especificaciones, los entregas al constructor y ya que el constructor se haga realidad con ellos, ¿no? Ya uno se puede dedicar a otros proyectos, ¿sí? Entonces, pero bueno, la formación del ingeniero civil es en proyecto, es en construcción y es en laboratorio y es en conceptos, pues, generales. Entonces, ahorita yo les comento que cuando uno conceptualiza un problema, tiene que ponerlo en términos de variables y de constantes. Y cuando se trata de variables, pues hay que identificar si son variables independientes o son variables dependientes. Ahora, hay variables que, valga la expresión, su variación es lineal o su variación es no lineal, ¿sí? Entonces, una variable no es una constante. Por ejemplo, todo esto lo comento por lo siguiente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto da 7 por 8? Ustedes dijeron, no, pues soy 7 por 8, 56. Ah, perfecto. Sí. Repito, eso no los hace ingenieros, saberse las tablas. Ayuda, pero no sustituye a todo lo demás y es lo único que hay que aprenderse, no. 7 por 8 es el producto de dos valores constantes, ¿sí? Y esos valores constantes son los que en realidad uno mete a una calculadora, ¿sí? Únicamente mete uno valores constantes para obtener un resultado que también es otro valor constante, ¿sí? Pero cuando una cantidad es variable, ¿sí? No es de que no se pueda hacer la multiplicación de un escalar por una función, sí se puede hacer, pero el resultado no es un número, ya es una función, ¿sí? Entonces, a nosotros cuando detectamos un diagrama trapecial, en realidad identificamos que el empuje horizontal activo tiene una variación lineal con la profundidad, es decir, a más profundidad, más empuje. Y nosotros en realidad lo que podemos hacer en la calculadora es meter números. Y de hecho, pues las condiciones de equilibrio se evalúan en términos de un número, que es el factor de seguridad. Por lo tanto, tenemos que simplificar ese diagrama de esfuerzos horizontales efectivos para pasarlo de una cantidad variable a una cantidad constante. Cuando hay necesidad de hacer ello, entonces recurre al concepto de representatividad de fuerzas en relación con diagramas de empuje. Traducción, hago equivalente el área de un trapecio y la pongo en términos de un número que va a ser para mí una fuerza. Ahora, estos diagramas ahorita están hechos con la profundidad y es válido para cualquier sección transversal del muro. La estrategia de pasar de 3D a 2D implica que el muro lo vamos a filetear, lo vamos a rebanar en secciones transversales que tienen 1 metro de fondo. O sea, me refiero a rebanadas físicas del muro que tienen 1 metro de fondo. Entonces, generaríamos una sección y 1 metro de fondo. O sea, un cuerpo de muro de solamente 1 metro de fondo. Y teniendo revisada la estabilidad de una rebanada de 1 metro de fondo del muro, al saber que esa rebanada se repite una y otra vez en todo el cuerpo en el fondo del muro, entonces, repito, esos factores de seguridad son representativos. Por lo tanto, ahorita yo les voy a preguntar, estos diagramas son de presión, ¿sí? Son de presión. Entonces, ahorita son análisis bidimensionales. Pues lo que voy a hacer para obtener números a partir de un diagrama de variación, como lo tenemos allí, porque es un trapecio, o sea, no es una constante es una línea, en este caso vertical, que haría un diagrama rectangular.
en este caso es un trapecio, podemos observar que ese trapecio yo lo puedo descomponer a su vez en un diagrama rectangular y en un diagrama triangular. Ah, qué chorero es este profe. Todo eso para que nos preguntara cómo obtengo el centroide de un área rectangular. Todo lo que les dije anteriormente es nada más para hacerles esta pregunta. ¿Dónde encuentro la ubicación del centroide de un área rectangular, muchachas y muchachos? La mitad de la altura, la mitad. A la mitad de la altura y la mitad de la base, trazan unas líneas verticales y horizontalmente, y donde se crucen, ahí está. ¡Ay, qué chorero es este profe! Bueno, entonces, justamente allí, a la mitad, vamos a poner esta fuerza, que es representativa del rectángulo, y ese rectángulo va a tener ese rectángulo representa una presión horizontal. Si yo les pregunto, ¿en qué consiste la ecuación corazoncito, muchachos? ¿Ustedes qué responderían? Estamos hablando de las tablas de multiplicar para ustedes. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Muy bien. ¿Y la fuerza? ¿Sí? De esa misma ecuación, entonces yo despejo la fuerza. Y la fuerza la obtengo como un producto de un esfuerzo por un área. El diagrama de esfuerzos es justamente la parte del esfuerzo. Y ahorita yo quiero saber un diagrama de presión horizontal constante, ¿cómo lo traduzco a una fuerza concentrada en el entendido de que la rebanada del muro tiene 1 metro de fondo? Entonces, voy a considerar ese caso de 11.32, ¿sí? Es un valor constante, 11.32, y la altura del muro son 12 metros. Traducción, ¿cuánto me da el producto de 11.32 por 12 y por 1? $11.32 por 12 y por 1. 135. ¿Sí? 135 kilonewtons. Y alguien que apenas se haya conectado, por alguna razón, va a preguntar, oiga, profe, ¿y de dónde salió el 135? Bien, entonces yo digo 11.32, que son kilopascales, o sea, kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿sí? Por los 12 metros, ¿sí? Y por 1 metro de fondo. Ese me da 135. ¿Sí? De ahí salió. Y son 135 kilonewtons. ¿El punto 84 no lo toma en cuenta? ¿Perdón? ¿El 135.84, o sea, el punto 84 no lo va a tomar en cuenta? El punto 84. Y es que 135.84. Ah, bueno, ¿cuánto da? 135.84. Ah, bueno, ok. ¿Aquí? Sí. Ok.
Ahí está. Muy bien. ¿Y a qué distancia lo encuentro desde la base? A ese valor. Muy bien. A la mitad de la altura. Traducción. A 6 metros. ¿Sí? Este valor lo estoy obteniendo con base en la ecuación corazoncito. Fuerza es igual a esfuerzo por área. ¿Sí? El área, o sea, todo esfuerzo en realidad que calculemos se aplica sobre un área física. El área física es la altura de 12 metros y 1 metro de fondo perpendicular a esta sección XZ. Por eso es el producto de 11.32, que es un valor constante para el rectángulo, por 12 y por 1. O sea, el área son 12 metros cuadrados en la que se aplica para una rebanada de 1 metro de fondo. Entonces, ese valor lo voy a poner aquí en el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? A la mitad. ¿Sí? Su valor es 135.84. 135.84. Son kilonewtons. ¿Sí? Y lo ubico a una distancia respecto de la base de 6 metros. Pues esta distancia que hay de aquí a aquí son 6 metros. Bien. Quiero preguntarles si hasta ahí hay algún problema. No, profe, todo bien. No, profe, profesor, ya quedan 2 minutos y cachito. ¿2 minutos? ¡Qué Sí. barbaridad! O sea, ya nos echamos casi 80 minutos. Bueno, vamos a hacer un corte, de favor. De presiones. ¿Sí? Continuamos con la descomposición del trapecio de presiones. Y ya tenemos considerada la parte del rectángulo. Ahora, vemos que también un trapecio, una parte de él es un triángulo. ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Suponatorio sobre 2. Ok. Entonces, de favor, ¿cuánto es esta operación que les voy a indicar? 65.66 menos 11.32. 54.31. Esa es la base. La altura son 12 metros y 12 entre 2 da 6. Traducción, el dato que me dan lo pueden multiplicar por 6 y por 1. $326.04. Muy bien. ¿Y a qué distancia de la base está, se encuentra el centroide, que es justamente el punto de aplicación de esta fuerza equivalente del área del diagrama de esfuerzos? Traducción. ¿Cuánto es 12 entre 3? 4. 4. 4 metros. ¿Vale? Entonces voy a poner ese resultado acá. Ese resultado es 326.04 kilonewtons. En una distancia de 4 metros. .
Hasta ahí se va entendiendo cómo se va elaborando este diagrama de cuerpo libre. Tengo fuerzas y distancias, lo que corresponde al empuje de tierra sobre el terreno. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? ¿Muchachas? No, profe. Ok. Me voy a regresar. Sí. Ahorita yo le tomo foto a todo, pero ahorita me voy a regresar a la primera parte del pizarrón. Sí, allí. Y voy a ahora a calcular el peso propio del muro. ¿Sí? Voy a calcular el peso propio del muro. Entonces observo que el muro también es otra figura trapecial. Por lo tanto, voy a poner una línea vertical. Voy a descomponer el muro, valga la expresión, en un muro rectangular y en un muro triangular que están fundidos o pegados, pues. Y otra vez, al igual que le hice como con el diagrama de esfuerzos horizontales activos, voy a calcular el peso propio. ¿Sí? De la parte rectangular del muro en una rebanada de 1 metro de fondo de muro. Si el peso volumétrico de la mampostería son 22 kilonewtons por cada metro cúbico de material del cual está construido el muro, ¿sí? Como se observa aquí, entonces yo les pregunto, ¿cuánto da el producto? Voy a calcular un volumen de un rectángulo que tiene 1 metro de fondo. Un rectángulo en área que tiene 1 metro de fondo, para que me dé el volumen de un paralelepípedo. Entonces, si yo calculo primero el volumen del material en este paralelepípedo y después lo multiplico por el peso volumétrico de la mampostería, voy a obtener el peso de ese paralelepípedo que voy a poner aquí en el pizarrón. Traducción. ¿Cuánto es 12 por 1 por 1? 12. Muy bien, 12. ¿Y cuánto es 12 por 22? 264. Entonces, este valor es de 264 kilonewtons. ¿Sí? ¿Y a qué distancia está aplicada del extremo del muro? Estarán de acuerdo que se encuentra a la mitad del ancho de la corona del muro. O sea, a medio metro respecto del respaldo. ¿Sí se observa eso, muchachas y muchachos? Profe, Sí, yo no lo entendí. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? sí, claro. Quiero sacar, valga la expresión, el peso de esta parte que estoy asurando del muro. ¿Sí? Y yo observo que es un rectángulo. ¿Sí? Ahorita en esta sección transversal es un rectángulo. Y voy a considerar que ese rectángulo en el eje Y tiene 1 metro de fondo, porque todo este análisis está ahorita en principio para 1 metro de fondo. Entonces digo, ¿cuánto es 1 metro por 12 metros y por 1 metro de fondo? Traducción, ¿cuánto es 12 por 1 por 1? Pues 12. 12. Entonces, si ustedes se acuerdan, la definición del peso volumétrico es peso entre volumen. Por lo tanto, el peso es una fuerza que es la que se
involucra en el diagrama de cuerpo libre, el peso es igual al producto del peso volumétrico por el volumen. ¿Sí? Por lo tanto, si ahorita tengo un volumen de 12 metros cúbicos, que es el valor que me están dando, y el peso volumétrico de la mampostería son 22 kilómetros por cada metro cúbico, entonces yo necesito hacer el producto de 22 por 12, y me dicen ustedes que es 264 kilonewtons, ¿cierto? Sí. De favor, también puedes tú efectuar los cálculos, ¿eh? Sí, sí, está bien, profe. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde salió el punto 5? Bien, el ancho de corona es 1 metro. En consecuencia, el centroide, donde podemos considerar concentrado todo el peso de esta banda rectangular del muro, se encuentra a la mitad de ese ancho, o sea, a medio metro. De ahí salió el punto 5, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Quedó alguna duda? No, ya, todo bien. Gracias, profe. Ahora, vamos a hacerlo similar, algo similar con el triángulo restante. ¿Sí? Este triángulo restante, ¿cuánto vale? Voy a calcular el volumen del muro en 1 metro de fondo. Por lo tanto, la base vale 6 menos 1, 5. Entonces, el área del triángulo es 5 por 12 entre 2 y todo eso por 1. Base por altura sobre 2 y luego finalmente por 1 metro de fondo. Traducción, ¿cuánto es 5 por 12 entre 2 y todo ese resultado por 1? 30, profe. 30. Entonces quiere decir que aquí $30, ¿verdad? Entonces tengo 30 metros cúbicos de mampostería. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, 5 por 12 entre 2 y todo eso por 1, tengo 30 metros cúbicos de mampostería. Por lo tanto, ¿cuánto pesan 30 metros cúbicos de mampostería? Traducción, ¿cuánto es 30 por 22? 660. Entonces tengo 660 kilonewtons. ¿Y a dónde encuentro ubicado en altura y en distancia estos 660? En altura, A 4, ¿no? 4 metros. ¿sí? A 4 metros de altura. Y respecto de la base, 2.5. a ver, 2.5. No, 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 no. Ya se encuentra 3, ¿no? Bueno, para sacar sería 1.67. Sí, 1.67, este cachito. 1.67 metros. ¿Sí se observa? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, si no tienen la objeción, esos datos me voy a mover. Y los voy a subir al diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a poner dos fuerzas. Una así.
que vale 264 kilonewtons. ¿Sí? Y voy a poner unas distancias. Esta distancia y esa distancia vale medio metro. 0.5 de metro. ¿Sí? Y en cuanto a altura, esa es la distancia nada más, así. Ahorita para los fines que estamos buscando de análisis de fuerza, esta distancia es suficiente. 264 a medio metro de la frontera del muro, del respaldo del muro. Bien, ahora lo que voy a hacer es poner los 660 kilonewtons. ¿Sí? Entonces ahora tengo otra distancia, otra fuerza. Es más grande en valor, la flechita la pongo más alta. Y ese valor le pongo 660 kilonewtons. ¿Sí? 660 kilonewtons. Y me pregunto a qué distancia se encuentra del respaldo del muro, a la izquierda. Entonces tengo 1.67 y uno más. Entonces, ¿cuánto es 1.67 más 0.5? $2.17. 2.17. Pero lejos de que vayan haciendo las operaciones que yo les digo, la idea es más bien que ustedes vayan entendiendo de dónde salen los números. Sí, por supuesto, los números salen de operaciones, ciertamente, pero me refiero que se pueda justificar de dónde salen, por qué tal o cual operación. ¿Sí? Entonces, yo quiero preguntarles si hasta aquí se va entendiendo cómo estamos vistiendo el diagrama. Sí, profe. ¿Sí? ¿No será Sí, más profe. uno? Ok. Entonces, si yo quiero conocer esta distancia y sé que el ancho de la base del muro son 6 metros, entonces yo les pregunto cuánto es 6 menos 2.17 menos 0.5. 3.33. Ok. Esto es 3.33 metros. De tal suerte que 3.33 más 2.17 más 0.5 me tiene que dar 6 metros, que es la base de todo el muro. ¿Cierto? Sí. Sí. Bien. Ahora, el profe dijo que iba a poner en rojo las acciones. E iba a poner en azul, en color azul, iba a poner las resistencias. Entonces, estamos viendo que las acciones van a la izquierda.
¿Están de acuerdo? Esas flechas horizontales van a la izquierda. Entonces, en la base del muro, necesariamente, debe haber una fuerza resistente hacia acá. Una fuerza de fricción. Y hacia arriba debe haber una capacidad de carga última. ¿Sí? Entonces, ahorita la idea es que calculemos cuánto valen esas dos fuerzas. En el entendido que en la base la capacidad de carga reacciona a la mitad de la base, o sea, a 3 metros. ¿Sí? Una vez que tengamos esas dos fuerzas, pues ya podemos nosotros tener el cálculo completo. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo se va vistiendo el diagrama de cuerpo libre, que es la materia prima para, pues, aplicar la expresión del factor de seguridad con las ecuaciones de equilibrio, muchachas y muchachos? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, voy a desplazar la cámara. Es más, vamos a hacer lo siguiente, porque si no, no quiero que se me hagan bolas. Si me permiten, déjenme tomarle una foto al pizarrón para que se las envíe, muchachos. ¿Sí? Permitan. A ver, muchachos, ya le tomé las fotos y ya se las envié a su compañera. Quiero preguntarles si ya tienen las fotos. Sí, profe, ya nos llegaron. Bien. Entonces vamos a continuar con los cálculos. Y
Voy a poner aquí el cálculo de las resistencias. Y vamos a empezar primero con el valor de FF. Entonces, la fuerza de fricción se calcula como el esfuerzo cortante en la base del muro por el área de la base. ¿Sí? Entendido que todo esto es en la rebanada de 1 metro de fondo. Bueno, el área de la base no tiene mucha complicación. Y ahorita lo que vamos a hacer es, primeramente, calcular cuánto vale el esfuerzo cortante en la base. Entonces, el esfuerzo cortante en la base se calcula como la expresión que es la cohesión por el esfuerzo normal efectivo por la tangente del ángulo delta. En el entendido de que delta vale 2/3 partes del ángulo de phi de la cimentación, del suelo de cimentación. Si ustedes observan, en la base del muro se tiene una superficie potencial de deslizamiento que es justamente la frontera entre el muro y el suelo. Por lo tanto, al tratarse de dos materiales donde esperamos la falla del terreno y del muro, de acuerdo con las leyes de fricción para dos materiales diferentes, en geotecnia adoptamos esta expresión que es 2/3 del ángulo de fricción interna del material de cimentación como el que rige para la resistencia al corte en la base del muro, que a su vez me permite calcular la fuerza de fricción. Traducción: si el ángulo de fricción interna de la base del muro son 25 grados, de favor, muchachos, ¿me pueden decir cuánto es 25 por 2 entre 3? 16.67. Entonces, esto vale 16.67 grados. ¿Sí? Entonces, ahorita yo lo que voy a hacer es calcular el esfuerzo cortante y el muro tiene el material de cimentación del muro tiene una cohesión de 30 kilopascales. 30 kilopascales son kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Perdón, aquí yo ya, este es un valor de más, 30 kilonewtons sobre metro cuadrado, más, ¿sí?, el valor del esfuerzo normal efectivo. El esfuerzo normal efectivo en la base del muro se obtiene como la suma de 264 más 660, ambos son kilonewtons. Kilonewtons. Eso ya lo calculamos ahorita. ¿Sí? Eso, aquí está fuerza y el área en donde está aplicado ese peso del muro son 6 metros y 1 metro. 6 metros en la base del muro y 1 metro de fondo. Ese es el esfuerzo. Y todo esto por la tangente por
la tangente de 16.67 grados. A ver, muchachos. Si de favor me pueden ayudar con esa expresión, con esa operación. $264 más 660 entre 6 y todo eso por la tangente de 16.67. Ya a ese resultado le sumamos 30. Son 76.14, 11, perdón. No. Acá, ¿no? Sí. 76.14. 11. 11. 11. Ok. ¿Así? Sí, profe. Lo podemos comprobar, de favor, no sé que nos vayamos a equivocar. Sí, está bien. Sí, está bien. 76.11. Por lo tanto, la fuerza de fricción en la base del muro es otra vez la ecuación corazoncito, esfuerzo por área. Serían 76.11 kilonewtons sobre metro cuadrado por el área de la base del muro. El área de la base del muro son 6 y 1 en metros, por supuesto. Traducción, ¿cuánto es 76.11 por 6? 456.66. ¿En qué unidades? Kilonewtons. Kilonewtons. De favor, ¿pueden comprobarme ese resultado? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ok. Este resultado va al diagrama. ¿Sí? Permítanme ustedes, a ver, si no consumí todo el espacio, significa entonces que puedo hacer esto. ¿Sí? O sea, 456.66 kilonewtons. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachas y muchachos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Entonces ya tenemos la primera incógnita, que es la fuerza de fricción. Ya vamos a sacar la Q. ¿Sí? La Q va a salir del análisis de capacidad de carga. Bien, entonces para sacar la Q, esto es capacidad de carga. ¿Sí? Observo los parámetros de resistencia del suelo de cimentación y determino que va a haber una falla general. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Muchachas y muchachos. Sí. ¿Sí? Ok, entonces
la ecuación de Terzaghi, o sea, quiero decir, la capacidad de carga última, la voy a obtener como la capacidad de carga última de Terzaghi por el área de la base. Siendo la capacidad de carga última, aquí viene un detalle importante, muchachos. ¿Sí? Aquí viene un detalle importante. Lo voy a poner así. Este es el área de la base. Voy a poner así. Aquí. Y luego así. Esto es todo el muro, toda la base del muro. Voy a poner aquí. Base completa del muro. Y esto es la base de una rebanada. Profe, ya quedan menos de 2 minutos para que se acabe la reunión. Otra vez, muchachos. Bien, gracias por retomar la grabación. Continuamos. Quiero dejar así claro que voy a hablar del área de la base. Y voy a tener dos consideraciones. Esta es la planta. La planta del muro. La planta real del muro tendría por aquí 6 metros. Y tendría por acá, dice que son, ¿cuánto? 60 metros. Seis metros de base y 60 metros de fondo. Y nosotros estamos o queremos considerar, para que todo el diagrama de cuerpo libre quede referido a 1 metro de fondo, 6 metros del ancho del muro y 1 metro de rebanada. Ese sería nuestro caso. Esta situación yo quiero preguntarles si se entiende, muchachos. La base completa del muro, 60 por 6, y para efectos de una rebanada, 6 metros por 1. Sí, bien. Quiero hacer una aclaración muy importante para que esto quede claro para todos. El suelo va a desarrollar una capacidad de carga que es dependiente esencialmente del ancho. Es decir, voy a poner aquí la fórmula de la capacidad de carga última de Terzaghi. Capacidad de carga última es igual a CNC más Q' NQ más 0.5 veces gamma prima B NG. ¿Okay? Esto es la expresión de Terzaghi. Ahora, esta capacidad de carga es la presión máxima que puede soportar el suelo como un valor constante. Es la presión máxima que puede soportar el suelo antes de que falle todo el muro por volteo, o por capacidad de carga esencialmente. Entonces, la base real del muro son 60 por 6. De acuerdo con esta fórmula, hay una dependencia directa del ancho B, ¿sí? Pero una cosa es el ancho B de la planta completa del muro y otra cosa es el ancho B tan solo de una rebanada. Nosotros queremos un análisis representativo de la capacidad de carga
real de toda la estructura de 60 metros por 6 metros en el ancho. Por lo tanto, ese ancho de 6 metros, este ancho de 6 metros es el que se introduce aquí. No se introduce el de 1 metro. Este valor no se introduce. ¿Sí? Se introduce el de 6 metros, pero vamos a considerar aquí como el área de la base real de la rebanada 6 por 1. Esa es un poquito la diferencia. ¿Sí? Entonces, esto es para que realmente el suelo sea utilizado en sus parámetros de resistencia y en sus condiciones de falla de la vida real, pero con un análisis de fuerzas de una rebanada de fondo, que es justamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si tenemos para el suelo de apoyo el phi de 25 grados, es el suelo de cimentación. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, para un phi de 25 grados en falla general, les voy a pedir que saquen sus tablas para cálculo de los factores de capacidad de carga, de favor, y me digan cuánto vale la NC, la NQ y la N gamma. Muchachas y muchachos. Para 25 grados, ¿cuánto vale la NC en falla general? De acuerdo con las tablas de Terzaghi. Tablas Terzaghi. NC es igual a 25.13. Gracias. NQ 12.72. Y la otra es de 8.34. Para tener claridad de la última parte del pizarrón donde vamos a completar los cálculos. Bien, entonces, con esta expresión me paso hasta acá. Kilonewton sobre metro cuadrado. Por el valor de NC que vale 25.13. 25.13. Esa dimensional. Más el valor de Q'. Ese valor de Q' lo vamos a sacar del diagrama de esfuerzos verticales en la base del muro. Ese Q' en este caso es el esfuerzo vertical total y vale 232. Ese vale 232 kilopascales, o sea, kilonewtons sobre metro cuadrado. Y el factor NQ que vale 12.72. ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí 12.72. Y el tercer término va a ser igual a 0.5. Gamma prima, en este caso el gamma prima es igual al gamma total y no hay agua. Es el del material de la base, que son 15.
15 kilonewtons sobre metro cúbico. Y luego el ancho B, ¿sí?, de la fórmula para la planta completa, que en este caso son 6 metros. Y luego el factor N gamma, que es adimensional, que vale 8.34. ¿Sí? Entonces, de favor, si me pueden calcular esta operación. $30 por 25.13 más 232 por 12.72 más 0.5 por 15 por 6 y por 8.34. 4080.24. 4080.24. ¿En qué unidades da? Kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. Kilonewton sobre metro cuadrado. Bien, por lo tanto, ahora sí, calculamos la capacidad de carga última como el producto de la capacidad de carga última en esfuerzo por el área de la base de la rebanada. ¿Sí? Entonces, la capacidad de carga última en términos de fuerza sería 4080 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y el área de la base de la rebanada es un producto de 6 por 1. Seis y 1. Traducción, ¿cuánto es 4080 por 6? 24.481.44. 24.481.44, ¿así? Sí. De favor, ¿lo pueden hacer otra vez para comprobarlo? Sí, profe, está bien. Está bien. Ok. Este resultado va al diagrama. ¿Sí? Entonces, eso vale 24.481.44 newtons. No veo. Sí, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Gracias, profe. Sí. Ahorita le tomo foto y se las envío. Entonces, así queda el diagrama de cuerpo libre, muchachos. El diagrama de cuerpo libre con la fuerza de fricción y la capacidad de carga. Ya está completo en cuanto a acciones y en cuanto a resistencias. Quedó claro cómo vestimos el diagrama de cuerpo libre y ya está listo para aplicar la ecuación de las 3 ecuaciones del factor de seguridad. ¿Sí queda claro este procedimiento, muchachas y muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Miren, ahorita
Ya nos dio 11:29. Ya no alcanzamos a hacer en un minuto los cálculos del factor de seguridad. Vamos a continuar, hoy es ¿qué? Martes. El día jueves rematamos este ejercicio. ¿Sí? Lo vamos a terminar. Ahorita les envío las fotos, por supuesto. Quiero preguntarles si en lo mientras quedaron dudas del procedimiento. Yo, profe, una duda pequeña. Se me olvidó cómo se obtuvo el 326.04 del esfuerzo horizontal activo. Se me pasó ahí. Ajá. Ese. 75.76. Ajá. 32. Esa es la base, ¿verdad? Sí, profe. 65.76 menos 11.32. Ajá. Por 12 entre 2 y todo eso por 1. Ah, ya. Ok, profe, está bien. ¿Sí? Sí, ya. Gracias, profe. Ok. ¿Algún otro comentario, duda, muchachas y muchachos? Profe, ahí en la... ¿Verticales? Perdón. Sí, escucho. ¿Las reacciones son las verticales y las acciones las horizontales? Las que están de rojo. Ajá. Estas son acciones, son los empujes. Ajá. Son los empujes del terreno sobre el muro. Entonces tenemos que sumar 660 y 264 y también restarle la suma de las que están horizontales. No. Los horizontales con los horizontales y los verticales con los verticales. O sea, la suma de fuerzas Ok. en X igual a 0 y la suma de fuerzas en Z igual con 0. Peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que sí vamos a considerar es el efecto combinado a la hora de los momentos. ¿Sí? Ahí sí en los momentos entran tanto fuerzas horizontales como fuerzas verticales. ¿Sí Gracias. quedó claro? ¿Sí? Digo, hay que hacerlo para entenderlo, pues, pero vamos a continuar el siguiente jueves, a menos que haya alguna otra duda que haya quedado ahorita y que valga la pena resolverla ahorita mismo. ¿Quedaron dudas de este procedimiento, muchachas y muchachos? Profe, yo una duda. En lo que es la distancia de la base para el 260, ¿no sería 2.67? A ver, Ya. Se le suma el punto 5, ¿no? Sí, ya me equivoqué. Desde la ¿En barrita. qué, profe? ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, muchachos, por el día de hoy dejamos aquí la clase. Yo ahorita le tomo fotos y se las envío. ¿Sí? Y el día jueves nada más pongo el diagrama de cuerpo libre, la expresión de factores de seguridad y hacemos el cálculo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Nos vemos, Gracias, profe. profe. Buen día. Gracias.